En los altos valles de los Pirineos centrales, bajo la sombra de cumbres nevadas, nació lo que hoy llamamos Aragón. Su nombre proviene del río que lo baña, el río Aragón, vital para la vida. Originalmente era un pequeño condado franco, una marca hispánica creada por Carlomagno. Servía de barrera contra el avance musulmán. Sus habitantes eran montañeses rudos y austeros. Jaca se estableció como su centro principal. Durante el siglo IX, los lazos cambiaron. El condado se alejó de la influencia franca. Cayó bajo la órbita del reino de Pamplona. Los reyes navarros protegían estos valles. Sin embargo, la identidad aragonesa crecía. Conservaban sus propias leyes y costumbres antiguas. La geografía aislada forjó su carácter. Era una tierra de supervivencia y fe. Los monasterios comenzaron a florecer allí. San Juan de la Peña se convirtió en refugio. Llegó el tiempo de Sancho III el Mayor. Unificó gran parte de la cristiandad peninsular. Aragón era solo una pieza en su tablero. Pero al morir, tomó una decisión crucial. Dividió sus vastos dominios entre sus hijos. No dejó un solo reino unido para siempre. A Ramiro, su hijo natural, le dio Aragón. Aunque era pequeño, le otorgó dignidad real. Así nació el reino de Aragón independiente. Corría el año 1035. Ramiro I no lo tuvo nada fácil. Estaba rodeado de enemigos y hermanos rivales. Tuvo que luchar para mantener su herencia. Fijó su corte real en la villa de Jaca. Buscó expandir sus fronteras hacia el sur. Las tierras bajas eran ricas y fértiles, pero estaban ocupadas por los poderosos moros. La reconquista se convirtió en su gran meta. Necesitaba oro y tierras para sus nobles. La guerra era el único camino posible. Ramiro intentó tomar la plaza de Graus. Era un punto clave para avanzar después. Pero la resistencia fue mucho más dura. Allí encontró la muerte en plena batalla. Una lanza terminó con el primer rey. Sin embargo, su legado ya estaba firme. Había transformado un condado en un reino. Sus súbditos lloraron la pérdida del monarca. Su hijo, Sancho Ramírez, tomó la corona. Juró continuar la obra de su padre. Sancho Ramírez fue un rey muy astuto. Entendió que necesitaba apoyo internacional. Viajó a Roma para ver al Papa. Hizo a Aragón vasallo de San Pedro. Esto le dio legitimidad ante toda Europa. Pagaba un tributo en oro al Vaticano. A cambio, recibió la bendición papal. Nadie podía cuestionar su derecho a reinar. Introdujo el rito romano en las iglesias. Sustituyó la vieja liturgia visigoda y mozárabe. Para atraer gente, otorgó el fuero de Jaca. Eran leyes que daban libertad a los colonos. Comerciantes francos cruzaron las montañas para vivir. Jaca se llenó de burgueses y artesanos. Se inició la construcción de la catedral. El estilo románico entró con mucha fuerza. Era el primer gran templo románico español. El Camino de Santiago pasaba por allí. Los peregrinos traían dinero, noticias y cultura. El reino dejaba de ser solo rural. Sancho ordenó fortificar la frontera sur. El castillo de Loarreg es su gran obra. Una fortaleza de piedra sobre la roca. Vigilaba la llanura de la Hoya de Huesca. Es una maravilla de la arquitectura militar. Desde allí se preparaban los ataques rápidos. Los soldados dormían con la espada cerca. La vista dominaba todo el territorio enemigo. Servía también como palacio real temporal, símbolo del poder que desafiaba al Islam. El gran objetivo seguía siendo la ciudad de Huesca. Era la capital musulmana de la región. Sancho construyó el castillo de Monte Aragón cerca. Quería asfixiar a la ciudad desde arriba. Inició un asedio largo y muy costoso. Revisaba las murallas buscando un punto débil. Pero el destino le jugó una mala pasada. Una flecha perdida lo hirió de muerte. Sucedió mientras inspeccionaba el cerco enemigo.
Murió mirando la ciudad que tanto deseaba. Hizo jurar a su hijo Pedro un compromiso. Pedro I debía conquistar Huesca sin falta. El nuevo rey tenía experiencia en combate. No levantó el asedio tras la muerte. La moral de las tropas seguía muy alta. Pedro derrotó a los refuerzos musulmanes venidos. La batalla de Alcoraz fue la decisiva. Cuenta la leyenda que San Jorge ayudó. Finalmente, Huesca abrió sus puertas al rey. La capital se trasladó de las montañas al llano. Valles, valles, valles. Valleys. Cumbres, cumbres, cumbres. Summits. Nació, nació, nació. Was born. Río, río, río. River. Condado, condado, condado. County. Montañeses, montañeses, montañeses. Highlanders. Siglo, siglo, siglo. Century. Lazos, lazos, lazos. Ties or bonds. Leyes, leyes, leyes. Laws. Costumbres, costumbres, costumbres. Customs. Pieza, pieza, pieza. Peace. Hijos, hijos, hijos. Sons. Reino, reino, reino. Kingdom. Rodeado, rodeado, rodeado. Surrounded. Luchar, luchar, luchar. To fight. Oro, oro, oro. Gold. Muerte, muerte, muerte. Death. Lanza, lanza, lanza. Spear. Apoyo, apoyo, apoyo. Support. Derecho, derecho, derecho. Right. Otorgó, otorgó, otorgó. Granted. Piedra, piedra, piedra. Stone. Espada, espada, espada. Sword. Asedio, asedio, asedio. Siege. Murallas, murallas, murallas. Walls. Flecha, flecha, flecha. Arrow. Herido, herido, herido. Wounded. Compromiso, compromiso, compromiso. Commitment. Puertas, puertas, puertas. Doors. Llano, llano, llano. Plain or flat land. A la muerte de Pedro, reinó su hermano Alfonso. La historia lo recuerda como el batallador. Vivía vestido con cota de malla siempre. No le interesaban las mujeres ni el lujo. Su única pasión era la guerra santa. Soñaba con llegar hasta Jerusalén algún día. Pero su cruzada estaba en el Valle del Ebro. Era un líder militar feroz y muy temido. Los musulmanes temblaban al oír su nombre. Aragón estaba a punto de dar un gran salto. En el año 1118 atacó Zaragoza. Era la joya blanca del norte islámico. Franceses y aragoneses sitiaron la gran ciudad. El hambre obligó a la rendición final. Alfonso entró triunfante en el Palacio de la Aljafería. Zaragoza se convirtió en la nueva capital del reino. La frontera se movió drásticamente hacia el sur. Miles de mozárabes se unieron a sus filas. El reino dejaba de ser solo pirenaico. Ahora controlaba el gran río Ebro. El rey no se detuvo tras la victoria. Tomó ciudades como Calatayud, Daroca y Tarazona. Su ejército era una máquina imparable de conquista. Hizo una expedición atrevida hasta Andalucía.
Rescató a cristianos bajo dominio almorávide. Regresó con miles de familias para repoblar. Aragón se llenaba de gente nueva y diversa. Pero el rey no tenía hijos ni herederos. Su matrimonio con Urraca de Castilla fracasó. El futuro del trono era una incógnita. Tras perder en la batalla de Fraga, Alfonso murió. Su testamento dejó a todos sin palabras. Dejó el reino a las órdenes militares. Templarios y hospitalarios debían ser los dueños. Los nobles aragoneses rechazaron esta locura. No podían permitir que monjes extranjeros gobernaran. Se produjo una gran crisis política interna. Navarra aprovechó para separarse de Aragón. El reino corría peligro de desaparecer totalmente. Buscaron desesperados a alguien de sangre real. Solo quedaba un hermano vivo de Alfonso. Se llamaba Ramiro y era monje en Francia. Lo sacaron del convento para coronarlo rey. Ramiro II, el monje, no quería reinar. Era un hombre de iglesia, no de armas. Los nobles intentaron manipularlo a su antojo. Pensaron que sería un títere débil y fácil. Pero Ramiro mostró un carácter inesperado. La situación en el reino era caótica. Necesitaba imponer autoridad de forma urgente. Aquí nace la leyenda de la campana de Huesca. Ramiro convocó a los nobles rebeldes allí. Dijo que haría una campana que se oiría en todo el reino. Cuando llegaron, les cortó la cabeza a todos. Colgó las cabezas formando el badajo de la campana. Fue un aviso brutal para los traidores. El rey monje pacificó el reino con sangre. Ahora debía asegurar la sucesión rápidamente. Se casó con Inés de Poitou por deber. Solo necesitaban tener descendencia para salvar Aragón. Nació una niña llamada Petronila. Ramiro cumplió su misión y quiso retirarse. Pero antes debía casar a su hija bien. El rey de Castilla quería el matrimonio. Eso hubiera significado la absorción de Aragón. Los nobles preferían mirar hacia el este. El conde de Barcelona era la mejor opción. Ramón Berenguer IV aceptó el trato. Se firmó un acuerdo único en la historia. Era el matrimonio en casa. Ramiro volvió a su vida religiosa tranquilo. Ramón Berenguer gobernó como príncipe de Aragón. Nunca se llamó rey, por respeto a su mujer. Petronila era la reina titular en los documentos. Así se unieron el reino y el condado. Nació la corona de Aragón, una potencia nueva. Catalanes y aragoneses compartían un soberano. Pero cada uno mantenía sus leyes propias. No fue una fusión, sino una confederación. El águila real volaba junto a las barras rojas. El conde príncipe retomó la guerra contra el Islam. Con la fuerza de ambos pueblos, avanzó. Conquistó Tortosa en la desembocadura del Ebro. Lleida cayó poco después en sus manos. El territorio cristiano llegaba hasta el mar. Aragón ganaba una salida directa al Mediterráneo. El comercio comenzó a fluir sin barreras. Nuevas rutas marítimas se abrieron paso. La colaboración entre mar y montaña fue éxito. Se sentaron las bases del imperio mediterráneo. Al morir Ramón y Petronila, llegó su hijo. Alfonso II fue el primer rey de ambos. Heredó Aragón de su madre y Barcelona de su padre. Era un rey trovador, amante de la cultura. Bajo su mando, la unión se consolidó. Fundó la ciudad de Teruel en la frontera. La repoblación continuó hacia el sur profundo. Surgió el arte mudéjar, mezcla de culturas. Manos musulmanas construían iglesias cristianas. La identidad de la corona se fortalecía. Maya, Maya, Maya. Male, armor. Lujo, lujo, lujo. Luxury. Soñaba, soñaba, soñaba. He dreamed. Temido, temido, temido. Feared. Salto, salto, salto. Jump or leap. Joya, joya,
joya. Jewel. Hambre, hambre, hambre. Hunger. Filas, filas, filas. Ranks or rows. Detuvo, detuvo, detuvo. Stopped. Atrevida, atrevida, atrevida. Daring. Dueños, dueños, dueños. Owners. Locura, locura, locura. Madness. Monje, monje, monje. Monk. Sacaron, sacaron, sacaron. They took out. Antojo, antojo, antojo. Whim. Títere, títere, títere. Puppet. Débil, débil, débil. Weak. Campana, campana, campana. Bell. Cabeza, cabeza, cabeza. Head. Aviso, aviso, aviso. Warning. Traidores, traidores, traidores. Traitors. Deber, deber, deber. Duty. Casar, casar, casar. To marry off. Trato, trato, trato. Deal. Acuerdo, acuerdo, acuerdo. Agreement. Mujer, mujer, mujer. Wife or woman. Barras, barras, barras. Bars or stripes. Salida, salida, salida. Exit or outlet. Mezcla, mezcla, mezcla. Mixture. Manos, manos, manos. Hands. Pedro II fue un rey valiente pero imprudente. Le llamaban el católico por su fe ardiente. Viajó a Roma para ser coronado por el Papa. Aragón se endeudó mucho con esos lujos. Pero su momento de gloria llegó en el sur. En 1212, se unió a la cruzada. Junto a Castilla y Navarra, luchó en las Navas. La carga de los tres reyes rompió al califa. Fue la victoria cristiana más importante de todas. El poder almohade quedó destrozado para siempre. Pero Pedro tenía problemas graves en el norte. Sus vasallos en Francia sufrían una cruzada. El Papa atacaba a los cátaros o albigenses. Pedro tuvo que defender a su gente allí. Cruzó los Pirineos para luchar en Muret. Se enfrentó a Simón de Montfort, un genio militar. Los caballeros franceses cargaron con fuerza brutal. Pedro murió en el campo de batalla, solo. Con él murió el sueño de un imperio occitano. Aragón perdió su influencia al otro lado de los montes. El heredero era un niño llamado Jaime. Quedó huérfano y preso en el castillo de Carcasona. El Papa ordenó su liberación y educación. Fue criado por los caballeros templarios en Monzón. Creció fuerte, alto y con mente de guerrero. Asumió el trono siendo todavía muy joven. Los nobles intentaron rebelarse contra él. Jaime aprendió a ser duro y astuto. Miró hacia el mar para buscar su destino. Decidió conquistar las Islas Baleares. En el puerto de Salou reunió una gran flota. Cientos de velas blancas cubrieron el horizonte. Navegaron hacia Mallorca con viento favorable. El desembarco fue sangriento y difícil. La ciudad de Palma resistió con murallas altas. Pero el rey Jaime entró con su espada. Mallorca se convirtió en un reino cristiano nuevo. Repartió las tierras entre sus varones leales. El Mediterráneo empezaba a ser un lago aragonés. El comercio marítimo explotó de riqueza. Su siguiente objetivo fue el reino de Valencia. Era una tierra de huertos, seda y naranjos. La campaña duró años de asedios lentos. Jaime respetaba a los musulmanes que se rendían.
Finalmente, la ciudad de Valencia capituló. El rey Zayan entregó las llaves de la ciudad. Jaime lloró de emoción al ver su bandera. No unió Valencia a Aragón ni a Cataluña. Creó un reino nuevo con leyes propias. Así, la corona tenía ahora 3 estados principales. Jaime I fue también un legislador sabio. Escribió el libro de los Hechos sobre su vida. Es la primera autobiografía de un rey medieval. Creó el Consulado del Mar para los barcos. Fijó las fronteras con el Reino de Castilla. Firmó el Tratado de Corbeil con Francia. Renunció a los derechos sobre el sur francés. A cambio, Francia renunció a los condados catalanes. La frontera natural quedó en los Pirineos. Aragón miraba ya definitivamente hacia Italia. Al morir el conquistador, subió Pedro III. La historia lo conoce como Pedro el Grande. Estaba casado con Constanza de Sicilia. Esto le daba derechos sobre la isla italiana. Pero Sicilia estaba ocupada por los franceses. La casa de Anjou gobernaba con mano de hierro. Los sicilianos odiaban a sus ocupantes extranjeros. Pedro esperaba el momento justo para actuar. Construyó una flota poderosa en secreto. El Mediterráneo estaba a punto de arder. En Palermo estalló una revuelta popular violenta. Se llamó las Vísperas Sicilianas. Al sonar las campanas, el pueblo se levantó. Mataron a miles de franceses en una noche. Pidieron ayuda al rey Pedro de Aragón. La flota aragonesa llegó para salvarlos. Pedro desembarcó y fue coronado rey allí. Esto provocó la ira del Papa y de Francia. Excomulgaron a Pedro, llamándolo usurpador. Se declaró una cruzada contra Aragón mismo. Fue un momento de peligro extremo para todos. El ejército francés invadió Cataluña por el norte. Eran muchísimos más que los defensores. Pero Pedro era un genio de la estrategia. Cortó los suministros del enemigo invasor. Las enfermedades diezmaron a los franceses. La flota aragonesa destruyó a la francesa. Roger de Lauria fue el almirante héroe. Dijo que ni los peces se atreverían a nadar. Solo podrían moverse si llevaban el escudo de Aragón. En estas guerras destacaron los almogávares. Eran soldados de infantería ligera y feroz. Vivían de la guerra y del botín. Antes de luchar, golpeaban sus armas con fuerza. Hacían saltar chispas de las piedras. Su grito de guerra aterraba a cualquiera. Gritaban: «Desperta ferro», al entrar en combate. No temían a la caballería pesada enemiga. Con sus cuchillos largos desjarretaban caballos. Fueron la fuerza de choque de la expansión. Imprudente, imprudente, imprudente. Reckless. Endeudó, endeudó, endeudó. Went into debt. Carga, carga, carga. Charge, military. Vasallos, vasallos, vasallos. Vassals. Sueño, sueño, sueño. Dream. Huérfano, huérfano, huérfano. Orphan. Criado, criado, criado. Raised or reared. Velas, velas, velas. Sails. Viento, viento, viento. Wind. Lago, lago, lago. Lake. Huertos, huertos, huertos. Orchards. Seda, seda, seda. Silk. Llaves, llaves, llaves. Keys. Bandera, bandera, bandera. Flag. Sabio, sabio, sabio. Wise. Hechos, hechos, hechos. Deeds or facts. Barcos, barcos, barcos. Ships or boats. Renunció, renunció,
renunció. renounced, Hierro, hierro, hierro. iron, Revuelta, revuelta, revuelta. revolt, Vísperas, vísperas, vísperas. vespers, evening prayers, Ira, ira, ira. wrath or anger, Peces, peces, peces. fish, plural, Escudo, escudo, escudo. shield, Botín, botín, botín. loot or booty, Golpeaban, golpeaban, golpeaban. they hit or struck, Chispas, chispas, chispas. sparks, Grito, grito, grito. shout or cry, Desperta, desperta, desperta. wake up, Cuchillos, cuchillos, cuchillos. knives. La aventura continuó en el lejano oriente. Roger de Flor lideró a la gran compañía catalana. El emperador bizantino pidió ayuda desesperada. Los turcos amenazaban las puertas de Constantinopla. Los almogávares cruzaron el mar para luchar. Vencieron a los otomanos en batallas sangrientas. Pero su éxito despertó mucha envidia en la corte. Los griegos temían a estos guerreros salvajes. Tramaron una traición oscura y muy cobarde. Asesinaron a Roger durante un gran banquete. La respuesta fue la terrible venganza catalana. Arrasaron pueblos y ciudades sin piedad alguna. Grecia tembló ante la furia de los soldados. Nadie podía detener su marcha destructora. Terminaron conquistando los ducados de Atenas y Neopatria. La bandera de Aragón ondeó en el Partenón. El catalán se convirtió en lengua oficial allí. Fue el punto máximo de la expansión militar. Mientras tanto, en casa, reinaba Jaime II. Lo llamaban el Justo por su gran equilibrio. Jaime buscó la paz con la Iglesia y Francia. Renunció a Sicilia temporalmente por un premio. El Papa le otorgó el derecho sobre Cerdeña. Era una isla estratégica en el centro del mar. Pero conquistarla no fue una tarea sencilla. Tuvieron que luchar contra la República de Pisa. El infante Alfonso dirigió la dura invasión. Sitiaron la ciudad de Iglesias por meses. El calor y las enfermedades eran el peor enemigo. Finalmente, la isla pasó a la corona. Los sardos eran rebeldes y muy orgullosos. No aceptaron el dominio aragonés fácilmente. Los jueces de Arborea lideraron la resistencia. Fue una guerra larga y de mucho desgaste. Cerdeña se convirtió en una pesadilla costosa. La malaria mataba más soldados que las espadas. Se le llamó el cementerio de los catalanes. Aún así, la corona mantuvo su control firme. El comercio de sal y plata era vital. La ruta hacia Italia estaba asegurada. Llegó al trono Pedro IV el Ceremonioso. Era un rey culto, frío y muy calculador. Amaba el protocolo y la historia escrita. Quería reforzar el poder de la monarquía. Pero tuvo que enfrentarse a sus propios nobles. Se formó la Unión para limitar al rey. Hubo guerra civil en Aragón y Valencia. Los nobles querían mantener sus viejos fueros. Pedro estuvo a punto de perder la corona. Pero su habilidad política lo salvó. En la batalla de Épila, el rey triunfó. Derrotó al ejército de la Unión Noble. Recuperó el control absoluto del gobierno. Convocó a las cortes para anular privilegios. Tomó el documento de la Unión en sus manos. Lo rompió con su propio puñal real. Se hizo un corte en la mano a propósito. Dijo que tal ley debía borrarse con sangre. Así terminó la rebelión de la nobleza. El rey era ahora el dueño indiscutible. Bajo su reinado nacieron instituciones claves. Se creó la Generalitat o Diputación del General. Servía para recaudar impuestos de forma eficaz.
El sistema político se volvió más complejo. Se basaba en el pactismo entre rey y reino. El rey debía respetar las leyes pactadas. Se construyeron archivos para guardar documentos. Pedro ordenó escribir las crónicas del reino. Quería que la historia recordara sus hazañas. Aragón era un estado moderno y organizado. Pero una sombra negra cubrió toda Europa. La peste negra llegó en 1348. Entró por los puertos traída por barcos. Murió un tercio de la población en meses. Los campos quedaron vacíos y sin campesinos. Ciudades enteras quedaron en silencio total. La economía sufrió un golpe devastador. Hubo crisis social y persecución de judíos. El rey perdió a su propia esposa e hija. El mundo medieval cambió para siempre. A pesar de la muerte, la guerra seguía. Estalló el conflicto con la vecina Castilla. Fue la guerra de los dos Pedros. Pedro de Aragón contra Pedro el Cruel. Una lucha fratricida que agotó los recursos. Aragón resistió la invasión castellana con fuerza. Se construyeron murallas nuevas en las ciudades. Zaragoza y Teruel resistieron asedios duros. Pedro IV usó la diplomacia para ganar. Ayudó a cambiar al rey de Castilla. Pedro IV también miró hacia su familia. El reino de Mallorca era independiente aún. Lo gobernaba su primo, Jaime III. Pedro lo acusó de traición injustamente. Invadió las islas y el Rosellón rápidamente. Jaime murió intentando recuperar su reino perdido. Así, Pedro reintegró Mallorca a la corona. Quería un solo estado fuerte y centralizado. Murió dejando un reino extenso pero agotado. El linaje de Barcelona se acercaba a su fin. Lejano, lejano, lejano. Distant or far. Amenazaban, amenazaban, amenazaban. They threatened. Envidia, envidia, envidia. Envy. Tramaron, tramaron, tramaron. They plotted. Cobarde, cobarde, cobarde. Cowardly. Banquete, banquete, banquete. Banquet. Arrasaron, arrasaron, arrasaron. They devastated or razed. Piedad, piedad, piedad. Mercy or pity. Ondeó, ondeó, ondeó. Waved, a flag. Lengua, lengua, lengua. Language or tongue. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Balance. Premio, premio, premio. Prize. Tarea, tarea, tarea. Task. Orgullosos, orgullosos, orgullosos. Proud. Pesadilla, pesadilla, pesadilla. Nightmare. Calculador, calculador, calculador. Calculating. Puñal, puñal, puñal. Dagger. Borrarse, borrarse, borrarse. To be erased. Recaudar, recaudar, recaudar. To collect, taxes. Hazañas, hazañas, hazañas. Feats or exploits. Sombra, sombra, sombra. Shadow. Puertos, puertos, puertos. Ports. Tercio, tercio, tercio. A third. Vacíos, vacíos, vacíos. Empty. Vecina, vecina, vecina. Neighbor. Agotó, agotó, agotó. Exhausted or depleted. Recursos, recursos, recursos. Resources. Primo,
primo, primo. cousin, Injustamente, injustamente, injustamente. unjustly, Linaje, linaje, linaje. lineage, Tras Pedro IV, reinó su hijo Juan. Le llamaban el cazador por su gran afición. Murió sin hijos varones tras una caída. El trono pasó a su hermano, Martín el Humano. Martín era un hombre bueno pero muy desgraciado. Perdió a todos sus hijos uno por uno. El último, Martín el Joven, murió en Cerdeña. El rey quedó viejo, enfermo y sin heredero. La dinastía de los condes de Barcelona terminaba. El miedo a la guerra civil regresó con fuerza. Al morir el rey Martín, hubo un vacío. Nadie sabía quién tenía mejor derecho al trono. Había 5 candidatos principales disputando la corona. Jaime de Urgell era el favorito de Cataluña. Fernando de Antequera tenía el apoyo del Papa. San Vicente Ferrer jugó un papel crucial aquí. Predicaba la paz y la unidad cristiana. Decidieron resolverlo no con armas, sino con leyes. 9 compromisarios se reunieron en un castillo. El destino de Aragón se decidiría en Caspe. Fue en 1412, un año clave. Los jueces debatieron durante semanas encerrados. Analizaron las leyes de sucesión con cuidado. Finalmente, votaron a favor de Fernando. Era un príncipe castellano de la casa Trastámara. Sobrino del rey Martín por línea materna. Jaime de Urgell no aceptó el resultado pacíficamente. Se rebeló, pero fue derrotado y encarcelado. Una nueva dinastía extranjera ocupaba el trono. El idioma castellano entró en la corte real. Fernando I fue un rey breve pero justo. Le llamaban el de Antequera por una victoria. Tuvo que jurar respetar los fueros locales. Los catalanes lo miraban con cierta desconfianza. Pero él demostró ser un gobernante hábil. Pacificó las revueltas en las islas y Sicilia. Coronó a su hijo Alfonso como heredero claro. Murió pronto, dejando el reino estable. La transición de dinastía fue un éxito político. Aragón seguía siendo una potencia mediterránea. Subió al trono Alfonso V, el Magnánimo. Fue uno de los reyes más brillantes de Europa. Amaba el arte, los libros y la música. Pero su mirada estaba fija en Italia. Dejó el gobierno de España a su esposa María. Él se lanzó a la conquista del reino de Nápoles. Quería un imperio en el sur de la bota. Luchó contra genoveses y franceses por años. Sufrió derrotas duras y fue hecho prisionero. Pero su encanto personal le ganó aliados. En 1442, triunfó. Entró en Nápoles como un emperador romano. Derribó la muralla para pasar con su carro. La ciudad lo recibió como su libertador. Alfonso se enamoró de la tierra italiana. Decidió quedarse a vivir allí para siempre. Nunca más volvió a pisar suelo aragonés. Nápoles se convirtió en la capital cultural. La corte estaba llena de poetas y sabios. El Renacimiento florecía bajo su protección. Mientras Alfonso vivía su sueño italiano, Aragón y Cataluña sufrían su larga ausencia. Los problemas sociales crecían sin control. Los campesinos de Remensa pedían libertad. La burguesía de Barcelona estaba dividida. La reina María gobernaba lo mejor que podía. Pero faltaba la autoridad del rey presente. Alfonso gastaba fortunas en sus guerras y lujos. El oro de Aragón fluía hacia Italia. Esto generó un gran descontento interno. Al morir Alfonso, tomó una decisión polémica. Dividió de nuevo la herencia de la corona. Nápoles fue para su hijo ilegítimo, Ferrante. Aragón, Sicilia y Cerdeña fueron para su hermano. Juan II recibió la parte española del reino. Así, Nápoles se separó de la corona de Aragón. Fue el fin del sueño de un imperio unido. Juan II heredaba un reino en llamas. La guerra civil catalana estaba a punto de estallar.
Se avecinaban tiempos de sangre y fuego. Juan II fue un rey longevo y duro. Tenía un conflicto terrible con su hijo Carlos. Carlos, príncipe de Viana, era muy querido. Los catalanes lo apoyaban contra su padre. El rey encarceló a su propio hijo injustamente. Esto provocó la ira de todo el principado. Carlos murió en circunstancias muy sospechosas. Se rumoreaba que la reina Juana lo envenenó. La muerte del príncipe encendió la mecha. Cataluña declaró la guerra a su rey Juan. La Generalitat buscó otros reyes alternativos. Ofrecieron la corona a príncipes extranjeros. Hubo reyes de Castilla, Portugal y Francia. Pero ninguno logró consolidar su poder allí. Juan II, viejo y ciego, seguía luchando. Tenía una voluntad de hierro inquebrantable. Empeñó los condados del Rosellón a Francia. Necesitaba dinero para pagar a sus tropas. La guerra duró 10 años terribles de destrucción. El campo y la ciudad quedaron arruinados. Cazador, cazador, cazador. Hunter. Afición, afición, afición. Hobby or passion. Varones, varones, varones. Males. Caída, caída, caída. Fall. Desgraciado, desgraciado, desgraciado. Unfortunate or unlucky. Vacío, vacío, vacío. Void or vacuum. Disputando, disputando, disputando. Disputing. Predicaba, predicaba, predicaba. He preached. Encerrados, encerrados, encerrados. Locked up. Sobrino, sobrino, sobrino. Nephew. Desconfianza, desconfianza, desconfianza. Distrust. Hábil, hábil, hábil. Skillful. Claro, claro, claro. Clear. Mirada, mirada, mirada. Gaze or look. Bota, bota, bota. Boot, referring to Italy. Derribó, derribó, derribó. Knocked down. Carro, carro, carro. Chariot or cart. Libertador, libertador, libertador. Liberator. Pisar, pisar, pisar. To step on. Ausencia, ausencia, ausencia. Absence. Campesinos, campesinos, campesinos. Peasants. Fortunas, fortunas, fortunas. Fortunes. Ilegítimo, ilegítimo, ilegítimo. Illegitimate. Llamas, llamas, llamas. Flames. Longevo, longevo, longevo. Long-lived. Rumoreaba, rumoreaba, rumoreaba. It was rumored. Envenenó, envenenó, envenenó. Poisoned. Mecha, mecha, mecha. Fuse, of a bomb. Ciego, ciego, ciego. Blind. Empeñó, empeñó, empeñó. Pawned or pledged. Juan II logró su última gran jugada maestra. Casó a su hijo Fernando con la princesa Isabel. Ella era la heredera del trono de Castilla. La boda se celebró en secreto en Valladolid. Así se unieron las dos coronas más grandes. Nació la monarquía hispánica, un gigante nuevo. Pero Aragón y Castilla seguían siendo distintos. Cada reino conservaba sus leyes y monedas.
Fernando era rey en Aragón y consorte en Castilla. El lema fue, tanto monta, monta tanto. Juntos se lanzaron a conquistar Granada. Era el último reducto musulmán en la península. La guerra duró 10 años de asedio constante. Aragón aportó naves y expertos en artillería. En 1492, ganaron. Boabdil entregó las llaves de la Alhambra. La cruzada de siglos había terminado al fin. Los reyes católicos estaban en la cima del poder. Expulsaron a los judíos ese mismo año crucial. Aragón perdió a una clase social muy valiosa. Colón descubrió América bajo bandera castellana. Aragón quedó al margen de la conquista americana. El comercio con las Indias se dirigía a Sevilla. El puerto de Barcelona quedó excluido al principio. El Mediterráneo perdía importancia frente al Atlántico. Fue el inicio de una lenta decadencia económica. Los mercaderes catalanes miraban con envidia al oeste. Sin embargo, Fernando tenía otros planes en mente. Su obsesión seguía siendo Italia y Francia. Quería recuperar el control total de Nápoles. Francia invadió Italia con un ejército enorme. Fernando envió al gran capitán, Gonzalo de Córdoba. Revolucionó el arte de la guerra moderna. Creó los tercios, unidades de infantería invencibles. Usaban picas largas y arcabuces de fuego. Derrotaron a la caballería francesa en Ceriñola. Nápoles volvió a ser parte de la corona de Aragón. El rey Fernando era el árbitro de Europa. Maquiavelo lo usó como modelo de príncipe astuto. Nadie podía engañar al viejo rey aragonés. La reina Isabel murió en 1504. Fernando quedó solo y en una posición difícil. La nobleza castellana quería echarlo del poder. Su hija Juana estaba mentalmente inestable. Su yerno, Felipe el Hermoso, lo odiaba. Fernando tuvo que regresar a sus dominios propios. Se casó de nuevo con Germana de Foix. Buscaba un hijo varón para separar Aragón otra vez. Si hubiera tenido un heredero, España se rompía. Pero el niño, Juan, murió a las pocas horas. Felipe el Hermoso murió de forma repentina. Juana la Loca fue encerrada en Tordesillas. Castilla llamó a Fernando para poner orden. Gobernó ambos reinos con mano de hierro. Nadie se atrevía a cuestionar su autoridad. Conquistó plazas en el norte de África. Orán y Trípoli cayeron bajo su mando. El Mediterráneo era un lago español ahora. Pero faltaba una pieza en el mapa peninsular. El reino de Navarra seguía siendo independiente. Fernando usó una excusa religiosa para atacar. El Papa excomulgó a los reyes de Navarra. El duque de Alba invadió el reino vecino. En 1512, Pamplona se rindió. Fernando anexionó Navarra a la corona de Castilla. Lo hizo así para evitar problemas legales. Pero Navarra conservó sus fueros y aduanas. La unidad territorial de España estaba completa. Solo faltaba Portugal para cerrar el círculo. El viejo rey estaba cansado y enfermo. Fernando murió en una casa humilde en Madrigalejo. Iba camino de Sevilla cuando le llegó la hora. Dicen que tomó hierbas raras para tener hijos. Eso pudo acelerar su final en 1516. Dejó una herencia inmensa a su nieto Carlos. Aragón, Castilla, Nápoles, Sicilia y América. Nunca un rey había tenido tanto poder junto. Fue el último rey de la casa de Trastámara. Con él terminaba la Edad Media española. Empezaba la era de los Austrias y el Imperio. Carlos I llegó desde Flandes muy joven. No hablaba español y traía consejeros flamencos. Aragón lo recibió con mucha frialdad y recelo. Tardó mucho en jurar los fueros en Zaragoza. Los aragoneses exigían respeto a sus leyes. No querían ser una provincia más del imperio. Carlos aprendió que gobernar aquí era difícil. En Aragón el rey no es rey por la gracia de Dios. El pactismo seguía vivo en la mente de todos. El rey debía negociar cada impuesto y ley.
Mientras Carlos viajaba para ser emperador alemán, Valencia estalló en una revuelta social violenta. Fue la rebelión de las Germanías. Los gremios de artesanos tomaron las armas. Odiaban a la nobleza y a los mudéjares. Querían una república al estilo de Venecia. La revuelta se extendió a las Islas Baleares. Fue una guerra de clases brutal y sangrienta. Las tropas reales aplastaron a los agermanados. La nobleza recuperó su poder con ayuda del rey. Jugada. 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 Play or move. Boda. 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 Wedding. Consorte. 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 Consort. Reducto. 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 Stronghold. Naves. 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 Ships. Cima. 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 Summit or peak. Margen. 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 Margin or sidelines. Oeste. 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 West. Obsesión. 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 Obsession. Picas. 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 Pikes. Árbitro. 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 Arbiter or referee. Engañar. 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 To deceive. Yerno. 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 Son-in-law. Rompía. 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 Broke or was breaking. Repentina. 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 Sudden. Excusa. 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 Excuse. Aduanas. 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 Customs. Border. Círculo. 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 Circle. Hierbas. 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 Herbs. Nieto. 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 Grandson. Recelo. 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 Suspicion or mistrust. Provincia. 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 Province. Gremios. 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 Guilds. Artesanos. 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 Artisans. Aplastaron. 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 They crushed. Mente. 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 Mind. Exigían. 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 They demanded. Gracia. 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 Grace. Negociar. 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 To negotiate. Viejo. 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 Old. Fernando impuso la Inquisición moderna en Aragón. Fue la única institución común a toda España. Los aragoneses la rechazaron con mucha fuerza. La veían como un ataque a sus libertades. Mataron al inquisidor Pedro Arbués en la catedral. Lo apuñalaron mientras rezaba en el altar mayor. La represión posterior fue terrible y brutal. Quemaron a muchos conversos ricos en la hoguera. El miedo se instaló en la sociedad aragonesa. La Inquisición vigilaba cada palabra y pensamiento. Tras Carlos, reinó su hijo Felipe II. Gobernaba desde Madrid, lejos de Zaragoza. Era un rey burócrata, serio y desconfiado. Quería centralizar el poder en sus manos. Los fueros de Aragón eran un obstáculo molesto. El virrey representaba al monarca en el reino. Pero el Justicia de Aragón protegía al pueblo. Era un juez independiente que frenaba al rey. El choque entre ambos poderes era inevitable. La tensión crecía año tras año sin parar. Todo estalló por culpa de Antonio Pérez.
Era el secretario del rey, acusado de traición. Escapó de la cárcel en Madrid de forma increíble. Huyó a Aragón y se acogió al privilegio de manifestación. Esto significaba que solo la justicia aragonesa podía juzgarlo. El rey Felipe estaba furioso y quería su cabeza. Usó a la Inquisición para saltarse los fueros. Acusaron a Pérez de herejía falsamente. El pueblo de Zaragoza se levantó en armas. Gritaban, contrafuero, para defender sus leyes. Hubo motines violentos en las calles de Zaragoza. La gente asaltó la cárcel de la Inquisición. Liberaron a Antonio Pérez y lo protegieron. El rey decidió enviar al ejército castellano. Era una invasión militar en toda regla. El justicia, Juan de Lanuza, llamó a la resistencia. Pero los nobles aragoneses no lo apoyaron. Tenían miedo del poder inmenso del rey Felipe. El ejército real entró en Aragón sin oposición. Antonio Pérez huyó a Francia para siempre. La venganza del rey fue rápida y ejemplar. Ordenó decapitar al justicia Juan de Lanuza. Lo ejecutaron en la plaza del mercado público. Fue un golpe mortal a las instituciones forales. Nunca antes un rey había matado al justicia. Felipe convocó cortes en Tarazona después. Modificó los fueros para aumentar su poder. El rey podía ahora elegir al virrey libremente. Aragón seguía siendo un reino, pero herido. La autonomía medieval empezaba a morir lentamente. Con Felipe III llegó otro desastre mayor. En 1610, expulsaron a los moriscos. Eran los descendientes de los antiguos musulmanes. Trabajaban la tierra y eran expertos artesanos. Aragón perdió una quinta parte de su gente. Zonas enteras del Valle del Ebro quedaron vacías. La agricultura sufrió una crisis profunda y larga. Los señores feudales perdieron sus mejores vasallos. Fue una ruina económica dictada por el fanatismo. El reino tardó siglos en recuperarse de esto. El siglo XVII fue una época triste. Hubo pestes, sequías y malas cosechas continuas. España estaba agotada por las guerras europeas. Aragón tenía que pagar impuestos cada vez más altos. La Unión de Armas pedía soldados aragoneses. El conde duque de Olivares quería unificar todo. Buscaba que todos los reinos fueran como Castilla. Esto provocó el rechazo de los territorios forales. Cataluña se rebeló en 1640. Aragón se mantuvo leal, pero sufrió las consecuencias. La Guerra de los Segadores afectó a la frontera. Aragón fue base de operaciones contra Cataluña. Ejércitos franceses y castellanos cruzaban la tierra. Saqueaban pueblos y robaban el ganado local. Zaragoza tuvo que alojar a miles de soldados. La tensión social era muy alta y peligrosa. Finalmente, Cataluña volvió a la obediencia real. Pero España perdió el Rosellón y la Cerdaña. La frontera norte bajó hasta los Pirineos actuales. Aragón perdió su conexión histórica con Francia. El último rey de Austria fue Carlos II. Lo llamaban el hechizado por su debilidad. Era un hombre enfermo, estéril y muy triste. Bajo su reinado, Aragón vivió cierta paz. Hubo una recuperación económica pequeña y lenta. El neoforalismo intentó revitalizar las leyes antiguas. Pero el problema sucesorio amenazaba el futuro. Carlos no tenía hijos para heredar el trono. Las potencias europeas esperaban su muerte ansiosas. Francia y Austria querían la corona española. Carlos II murió en el año 1700. Dejó como heredero a Felipe de Anjou. Era nieto del rey Luis XIV de Francia. Llegó a España como Felipe V de Borbón. Al principio, Aragón lo aceptó y juró lealtad. Felipe juró los fueros y parecía respetar todo. Pero el archiduque Carlos de Austria reclamó. Dijo que él tenía mejor derecho al trono. Inglaterra y Holanda apoyaron al austriaco. Empezaba la Guerra de Sucesión Española. Impuso.
Imposed. Rechazaron, rechazaron, rechazaron. Rejected. Apuñalaron, apuñalaron, apuñalaron. Stabbed. Quemaron, quemaron, quemaron. They burned. Hoguera, hoguera, hoguera. Bonfire or stake. Vigilaba, vigilaba, vigilaba. Watched or monitored. Obstáculo, obstáculo, obstáculo. Obstacle. Molesto, molesto, molesto. Annoying or bothersome. Frenaba, frenaba, frenaba. Braked or held back. Choque, choque, choque. Clash or crash. Secretario, secretario, secretario. Secretary. Acogió, acogió, acogió. Took refuge or embraced. Saltarse, saltarse, saltarse. To skip or bypass. Motines, motines, motines. Riots. Ejemplar, ejemplar, ejemplar. Exemplary. Decapitar, decapitar, decapitar. To behead. Herido, herido, herido. Wounded. Quinta, quinta, quinta. Fifth. Ruina, ruina, ruina. Ruin. Sequías, sequías, sequías. Droughts. Cosechas, cosechas, cosechas. Harvests. Unificar, unificar, unificar. To unify. Saqueaban, saqueaban, saqueaban. They looted. Ganado, ganado, ganado. Livestock. Alojar, alojar, alojar. To house or lodge. Hechizado, hechizado, hechizado. Bewitched. Debilidad, debilidad, debilidad. Weakness. Estéril, estéril, estéril. Sterile. Ansiosas, ansiosas, ansiosas. Anxious or eager. Lealtad, lealtad, lealtad. Loyalty. Aragón cambió de bando en mitad de la guerra. Los comerciantes temían el centralismo francés. Preferían el sistema federal de los Austrias. En 1705, se rebelaron contra Felipe. Proclamaron rey al archiduque Carlos de Austria. Fue una apuesta muy arriesgada y peligrosa. Las tropas aliadas entraron en Zaragoza triunfantes. Pero el apoyo popular no era unánime. El reino se dividió entre Botiflers y Maulets. Hermanos luchaban contra hermanos otra vez. El destino se selló en los campos de Almansa. Fue el 25 de abril de 1707. El ejército borbónico aplastó a los aliados. Cuando el mal viene de Almansa, a todos alcanza. La derrota dejó el reino totalmente indefenso. Las tropas de Felipe V avanzaron sin piedad. Ocuparon Valencia y Aragón a sangre y fuego. El castigo por la rebelión fue severo. El rey decidió abolir los fueros históricos. Fue el fin de la identidad legal aragonesa. El decreto de nueva planta fue un golpe mortal. Aragón dejó de ser un reino soberano. Se convirtió en una provincia gobernada desde Madrid. Impusieron las leyes y costumbres de Castilla. Desaparecieron las Cortes, el Justicia y la Generalitat. 700 años de historia borrados de un plumazo. El idioma castellano se hizo obligatorio en la administración. Los cargos públicos fueron ocupados por extranjeros. Se introdujo la figura del intendente real.
El absolutismo francés triunfó por completo. Aún hubo un último intento de resistencia. El archiduque Carlos recuperó Zaragoza brevemente. Ganó la batalla del Monte Torrero en 1710. Pero fue una victoria efímera y sin futuro. Las batallas de Brihuega y Villaviciosa sentenciaron. Felipe V recuperó el control definitivo. Construyó la ciudadela de Zaragoza para vigilar. Los cañones apuntaban hacia la propia ciudad. Quería evitar cualquier futuro levantamiento popular. Aragón entró en una larga noche política. Bajo los Borbones, llegó una paz impuesta. El siglo XVIII fue de recuperación lenta. La población comenzó a crecer nuevamente. Se roturaron nuevas tierras para el cultivo. Surgieron las reales sociedades de amigos del país. Buscaban mejorar la economía y la educación. La Ilustración llegó con fuerza a Aragón. Hombres cultos querían modernizar la región. Destacaron figuras como el conde de Aranda. El progreso técnico se convirtió en la meta. El gran héroe ilustrado fue Ramón Piñatelli. Fue un clérigo y político de mente brillante. Su gran obra fue el Canal Imperial de Aragón. Quería llevar agua del Ebro a tierras secas. También soñaba con navegar hasta el mar. El canal transformó la agricultura de la zona. Miles de hectáreas se volvieron regadío fértil. Zaragoza se benefició del transporte de mercancías. Fue la obra hidráulica más importante de la época. El agua trajo riqueza y esperanza nueva. En el arte, nació un genio universal. Francisco de Goya nació en Fuendetodos, un pueblo pobre. Aprendió a pintar en Zaragoza con Luzán. Pintó la cúpula de la Basílica del Pilar. Su talento lo llevó pronto a la corte de Madrid. Se convirtió en el pintor del rey Carlos IV. Goya retrató el alma de España como nadie. Desde las fiestas alegres hasta los horrores negros. Nunca olvidó sus raíces aragonesas y tercas. Su carácter rebelde era típico de su tierra. A finales de siglo, todo empezó a cambiar. La Revolución Francesa asustó a los reyes. Las ideas de libertad cruzaron los Pirineos. Aragón estaba en una posición estratégica peligrosa. Godoy, el valido del rey, era muy impopular. La economía volvió a sufrir crisis y hambre. La gente estaba cansada de la corrupción. Se sentía que algo grande iba a pasar. Napoleón Bonaparte miraba el mapa de España. Sus tropas pidieron permiso para cruzar el país. Lo que parecía una alianza era una trampa. Los franceses ocuparon ciudades clave por sorpresa. En 1808, el pueblo estalló. El 2 de mayo en Madrid encendió la mecha. Zaragoza se negó a obedecer a los franceses. El general Palafox declaró la guerra a Napoleón. Parecía una locura suicida e imposible. La ciudad no tenía apenas murallas ni ejército. Solo tenía el valor de sus habitantes. Empezaban los famosos sitios de Zaragoza. El ejército francés rodeó la ciudad confiado. Pensaban que se rendiría en pocos días. Pero los zaragozanos lucharon casa por casa. Mujeres, ancianos y niños ayudaban en todo. Agustina de Aragón disparó el cañón heroico. Defendió la puerta del portillo con furia. Los franceses no entendían esa resistencia feroz. Tuvieron que retirarse humillados tras meses. Zaragoza se convirtió en símbolo de libertad. Toda Europa admiró el valor de los aragoneses. Bando, bando, bando. Side or faction. Arriesgada, arriesgada, arriesgada. Risky. Unánime, unánime, unánime. Unanimous. Alcanza, alcanza, alcanza. Reaches or effects. Castigo, castigo, castigo. Punishment. Severo, severo, severo. Severe. Abolir, abolir, abolir. To abolish. Plumazo, plumazo,
plumazo. Stroke of a pen. Cargos, cargos, cargos. Positions or charges. Efímera, efímera, efímera. Ephemeral or short-lived. Sentenciaron, sentenciaron, sentenciaron. They sentenced or sealed the fate. Ciudadela, ciudadela, ciudadela. Citadel. Cañones, cañones, cañones. Cannons. Apuntaban, apuntaban, apuntaban. They pointed or aimed. Roturaron, roturaron, roturaron. They plowed new land. Ilustración, ilustración, ilustración. Enlightenment. Meta, meta, meta. Goal. Clérigo, clérigo, clérigo. Cleric or clergyman. Regadío, regadío, regadío. Irrigation or irrigated land. Cúpula, cúpula, cúpula. Dome. Retrató, retrató, retrató. He portrayed. Raíces, raíces, raíces. Roots. Tercas, tercas, tercas. Stubborn. Asustó, asustó, asustó. Scared. Válido, válido, válido. Favorite, royal advisor. Trampa, trampa, trampa. Trap. Sitios, sitios, sitios. Sieges. Rodeó, rodeó, rodeó. Surrounded. Ancianos, ancianos, ancianos. Elderly people. Humillados, humillados, humillados. Humiliated. Los franceses regresaron con un ejército mayor. Esta vez no iban a cometer errores pasados. Bombardearon la ciudad día y noche sin parar. Zaragoza quedó reducida a un montón de escombros. Pero el peor enemigo no fue la artillería. Una epidemia de tifus se extendió rápidamente. Morían cientos de personas cada día en las calles. Palafox cayó enfermo y tuvo que rendirse al fin. De 100.000 habitantes, solo quedaron 12.000. Fue una de las resistencias más heroicas de la historia. Tras la guerra, regresó el rey Fernando VII. Lo llamaban el deseado, pero fue una decepción. Abolió la Constitución de Cádiz de inmediato. Persiguió a los liberales que lucharon por él. Aragón estaba arruinado y lleno de bandoleros. La economía tardó décadas en levantar cabeza. Hubo intentos de rebelión como el de Riego. Pero el rey pidió ayuda a los 100.000 hijos de San Luis. El absolutismo volvió a imponer su ley oscura. La semilla del odio civil estaba plantada. Al morir el rey, estalló la guerra dinástica. Isabelinos contra carlistas, sobrina contra tío. Aragón fue el escenario principal de esta lucha. El campo aragonés apoyó masivamente a Carlos. Defendían la religión y los antiguos fueros. Surgió un líder carlista temible y cruel. Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo. Dominó las montañas del sur de Aragón con hierro. Fusilaba a los prisioneros sin piedad alguna. Fue una guerra salvaje entre vecinos y familias. Zaragoza, en cambio, se mantuvo fiel a los liberales. Los carlistas intentaron tomar la ciudad por sorpresa. Entraron el 5 de marzo de 1838. Pero el pueblo reaccionó con una furia inesperada. Lanzaron muebles y aceite hirviendo desde los balcones. Expulsaron a los invasores en una batalla callejera. Se celebra como la Cincomarzada desde entonces. El título de «Siempre heroica» se añadió al escudo. Aragón quedó dividido entre el campo y la ciudad.
Esta división marcaría la política futura. Los gobiernos liberales impulsaron la desamortización. Quitaron las tierras a la Iglesia para venderlas. Los grandes monasterios como Rueda y Veruela se vaciaron. Se perdieron obras de arte y bibliotecas únicas. Las tierras no fueron a los campesinos pobres. Las compró la burguesía rica de las ciudades. Nació una nueva clase de terratenientes poderosos. El campesino aragonés siguió siendo jornalero y pobre. Esto alimentó el rencor social en los pueblos. La Iglesia perdió su poder económico para siempre. A mitad de siglo llegó el progreso moderno. Se inauguró el ferrocarril Zaragoza-Barcelona. El tren rompió el aislamiento de siglos. Zaragoza se convirtió en un nudo de comunicaciones. Comenzó una tímida industrialización en la región. Surgieron fábricas de harina y azucareras. El cultivo de la remolacha cambió el paisaje. Pero la riqueza no llegaba a todos por igual. Muchos aragoneses tuvieron que emigrar a la ciudad. El éxodo rural comenzaba a vaciar los montes. Tras el desastre de Cuba en el 98, surgió la voz potente de Joaquín Costa. Era un intelectual aragonés de Monzón. Denunció el atraso y la corrupción de España. Su lema fue: escuela, despensa y 7 llaves. Pedía educación, comida y cerrar el sepulcro del Cid. Quería una política hidráulica para regar los campos. Fundó el movimiento del regeneracionismo. Aragón debía ser la despensa de España. Sus ideas influyeron en toda una generación. El siglo XX trajo nuevas ideologías obreras. El anarquismo prendió fuerte en Aragón. La CNT organizó a los campesinos y obreros. Pedían el reparto de la tierra y la libertad. Hubo huelgas duras y enfrentamientos con la Guardia. El clima social era de preguerra constante. En 1930, hubo un intento republicano. La sublevación de Jaca fracasó trágicamente. Los capitanes Galán y García Hernández fueron fusilados. Se convirtieron en mártires de la causa republicana. Finalmente, el rey Alfonso XIII abandonó el país. Se proclamó la Segunda República en 1931. Aragón recibió el cambio con mucha esperanza. Se empezó a redactar un estatuto de autonomía. Querían recuperar las instituciones perdidas en 1700. Se construyeron miles de escuelas en los pueblos. Las misiones pedagógicas llevaron cultura al campo. Pero la tensión política era insoportable. Derechas e izquierdas se odiaban a muerte. La reforma agraria iba demasiado lenta para muchos. El verano de 1936 fue caliente. Los rumores de golpe de Estado eran constantes. El general Cabanellas mandaba en Zaragoza. Aunque era masón y republicano, dudaba qué hacer. Los sindicatos pedían armas para defenderse. El gobernador civil se negó a dárselas. Fue un error fatal para la República en Aragón. El 18 de julio, los militares se alzaron. Zaragoza, Huesca y Teruel cayeron en sus manos. Pero la mitad oriental de Aragón resistió. Escombros, escombros, escombros. Rubble or debris. Epidemia, epidemia, epidemia. Epidemic. Deseado, deseado, deseado. Desired. Bandoleros, bandoleros, bandoleros. Bandits. Semilla, semilla, semilla. Seed. Sobrina, sobrina, sobrina. Niece. Tigre, tigre, tigre. Tiger. Fusilaba, fusilaba, fusilaba. Executed by firing squad. Muebles, muebles, muebles. Furniture. Aceite, aceite, aceite. Oil. Hirviendo, hirviendo, hirviendo. Boiling.
Callejera, callejera, callejera. Street, adjective. Terratenientes, terratenientes, terratenientes. Landowners. Rencor, rencor, rencor. Grudge or resentment. Harina, harina, harina. Flour. Remolacha, remolacha, remolacha. Beet, sugar beet. Paisaje, paisaje, paisaje. Landscape. Éxodo, éxodo, éxodo. Exodus. Atraso, atraso, atraso. Backwardness. Despensa, despensa, despensa. Pantry. Sepulcro, sepulcro, sepulcro. Sepulchre or tomb. Huelgas, huelgas, huelgas. Strikes. Sublevación, sublevación, sublevación. Uprising. Mártires, mártires, mártires. Martyrs. Redactar, redactar, redactar. To draft or write. Golpe, golpe, golpe. Coup or blow. Sindicatos, sindicatos, sindicatos. Unions. Dudaba, dudaba, dudaba. He doubted. Negó, negó, negó. Refused or denied. Alzaron, alzaron, alzaron. They rose up. Aragón quedó partido en dos mitades exactas. El oeste era nacional y el este republicano. En la zona roja, los anarquistas hicieron su revolución. Crearon las colectividades agrarias libertarias. Abolieron el dinero y la propiedad privada. George Orwell luchó en las trincheras de Huesca. Escribió homenaje a Cataluña sobre su experiencia. Fue un invierno frío y lleno de piojos. La guerra se estancó en el frente de Aragón. Nadie avanzaba y el desgaste era enorme. En 1937, llegó el horror. La República lanzó una ofensiva sobre Zaragoza. Pero se detuvieron para tomar el pueblo de Belchite. La batalla fue casa por casa, ruina por ruina. El pueblo quedó totalmente destrozado y muerto. Franco decidió no reconstruirlo jamás. Dejó las ruinas como propaganda de su victoria. Hoy, el pueblo viejo es un fantasma de piedra. Sus calles vacías gritan el dolor de la guerra. Es el monumento más triste de España. El invierno siguiente fue el más frío del siglo. La batalla de Teruel se luchó a 20 bajo cero. Los soldados morían congelados en sus puestos. Teruel cambió de manos 2 veces en semanas. Fue la única capital que tomó la República. Después vino la batalla del Ebro, la más sangrienta. Aragón vio morir a lo mejor de su juventud. La quinta del biberón fue enviada al matadero. La derrota republicana abrió las puertas de Cataluña. La guerra terminó dejando un país en silencio. La paz de Franco fue la paz de los cementerios. Miles de aragoneses huyeron a Francia al exilio. Otros se echaron al monte para seguir luchando. Eran los maquis, guerrilleros de las sierras. Resistieron en el Maestrazgo y los Pirineos años. La Guardia Civil los cazó como animales. El miedo se instaló en cada pueblo pequeño. Nadie se atrevía a hablar del pasado reciente. El hambre de la posguerra duró mucho tiempo. Se comía pan negro y gachas para sobrevivir. La dictadura impulsó la construcción de pantanos. Inundaron valles enteros del Pirineo para hacer luz. Pueblos como Mediano quedaron bajo el agua. Solo la torre de la iglesia asoma hoy día. La gente tuvo que abandonar sus casas llorando. Fue el inicio de la gran despoblación rural. Los aragoneses emigraron a Barcelona y Zaragoza. La capital creció gracias a la industria nueva.
La fábrica de General Motors cambió la economía. Aragón se modernizaba, pero se vaciaba por dentro. Tras la muerte del dictador, la calle despertó. Hubo manifestaciones masivas pidiendo libertad. Aragón también quería su propia autonomía. El lema era, Aragón y nación, en las calles. El periódico andalán fue clave en la cultura. La Bordeta cantó su canto a la libertad. Se convirtió en el himno oficioso de la tierra. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, la gente soñaba con recuperar sus viejos fueros. La democracia trajo aire fresco al Valle del Ebro. En 1982, se logró. Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón. Se recuperó la figura histórica del Justicia. Las Cortes de Aragón volvieron a reunirse. El Palacio de la Aljafería volvió a ser sede política. Se diseñó la bandera con las barras y el escudo. Aragón recuperó su identidad tras siglos de silencio. Se protegieron las lenguas propias, el aragonés y catalán. La gestión cercana mejoró la vida de todos. Pero surgieron nuevos retos en el horizonte. El agua volvió a ser motivo de conflicto. El gobierno central propuso un trasvase del Ebro. Querían llevar el agua al levante español. Aragón entero salió a la calle para protestar. Cientos de miles gritaron en Madrid y Bruselas. Defendían el río como arteria vital del territorio. Lograron parar el trasvase con su lucha pacífica. Como símbolo, Zaragoza organizó la Expo del Agua. En 2008, el mundo miró a Aragón. La ciudad se transformó con puentes y torres. Hoy, el mayor enemigo es el silencio demográfico. Teruel nació para denunciar el olvido. Piden trenes dignos y hospitales en los pueblos. La España vaciada clama por sobrevivir. Hay zonas con menos gente que en Laponia. Pero Aragón no se rinde ante la adversidad. Apuesta por la energía verde y la logística. La nieve y el turismo son motores nuevos. El aeropuerto de Teruel es líder en Europa. El talento joven busca quedarse en su tierra. Esta es la historia de un reino milenario. Nació en las montañas y conquistó el mar. Tierra de pactos, de justicia y de rasmia. La rasmia es ese empuje aragonés tan único. Es no rendirse nunca, aunque todo vaya mal. Desde Ramiro el monje hasta hoy mismo. Aragón sigue vivo en el corazón de su gente. Mirando al Moncayo y al Pirineo eterno. Esperando, como dijo el poeta, ese día. En Talto Aragón. Mitades, mitades, mitades. Halves. Trincheras, trincheras, trincheras. Trenches. Piojos, piojos, piojos. Lice. Estancó, estancó, estancó. Stalled or stagnated. Desgaste, desgaste, desgaste. Wear and tear, attrition. Jamás, jamás, jamás. Never. Fantasma, fantasma, fantasma. Ghost. Congelados, congelados, congelados. Frozen. Matadero, matadero, matadero. Slaughterhouse. Exilio, exilio, exilio. Exile. Sierras, sierras, sierras. Mountain ranges or soars. Cazó, cazó, cazó. Hunted. Gachas, gachas, gachas. Porridge. Pantanos, pantanos, pantanos. Reservoirs or swamps. Inundaron, inundaron, inundaron. They flooded. Torre, torre, torre. Tower. Asoma, asoma, asoma. Peeks out or sticks out. Fábrica, fábrica,
fábrica. factory, Manifestaciones, manifestaciones, manifestaciones. demonstrations or protests, Himno, himno, himno. anthem, Gestión, gestión, gestión. management, Retos, retos, retos. challenges, Trasvase, trasvase, trasvase. transfer of water, Arteria, arteria, arteria. artery, Olvido, olvido, olvido. oblivion or forgetfulness, Dignos, dignos, dignos. dignified or worthy, Adversidad, adversidad, adversidad. adversity, Milenario, milenario, milenario. millennial, 1,000 years old, Empuje, empuje, empuje. push or drive, Entalto, entalto, entalto. up, Aragonese word, up Aragon,